Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Confirmarme por favor que oís correctamente y veis lo que es el calendario económico de la plataforma. Perfecto. Muy buenos días, Ruperto, Vladimir, Javier, Eva, Antonio, Enrique, Jorge, Sergio, José Luis. Buenos días a todos. Vamos a comenzar, de acuerdo, hoy el morning, de acuerdo, antes de un día festivo y también, como todos sabemos, en Estados Unidos también parcialmente es así, ¿vale? En relación al día de hoy, vemos miércoles 5 de diciembre, vamos a analizar como siempre los datos macroeconómicos y los índices, principalmente viendo las correlaciones y los impactos de dichos datos, ¿vale? Datos publicados ya en el continente europeo y también en Oceanía. Vemos que principalmente destaca el Producto Interior Bruto, ¿vale? En este caso de Australia. Vemos como principalmente afectará a su divisa, ¿vale? El dólar australiano. Y luego en España tenemos la producción industrial del mes pasado. Prácticamente fijaos como el valor anterior era negativo y la producción en industria en este mes, bueno, en el mes pasado, en el mes de octubre, de acuerdo, fue no positiva, sino o sea, negativa, sino fue positiva, ¿de acuerdo? Mejor de lo esperado. Por tanto, es un buen dato para la economía nacional española. En relación a las ventas minoristas, en este caso del país de acuerdo de Eslovaquia, principalmente destaca, fijaos, el consumo, cómo está aumentando en su economía doméstica. Y luego, en relación a los datos que nos acontecen a lo largo del día, destaca el PMI del mes de noviembre del Reino Unido, prácticamente estable, sin apenas volatilidad, pero sí a las 4 de la tarde la decisión de tasas de los tipos de interés de diciembre en Canadá, que se espera que se mantengan fijos, estables, planos en los 1,75. ¿Vale? Importante el día de ayer, a lo largo de la tarde, nos dejó pues diversas consideraciones pues, macroeconómicas, como la corrección en Estados Unidos, superando casi el 3%, una auténtica barbaridad. Vamos a pasar a analizar el impacto de dichos mercados. En consideración de acuerdo al mercado, estamos en el mercado americano, quiero centrarme la atención primero lo que es en el SP500, que es el que tenemos actualmente en pantallas. Fijaos la corrección que nos brindó el SP500, ¿vale? Vamos a medir los puntos. Casi 100 puntos en prácticamente una sesión, ¿de acuerdo? Dichas velas bajistas, fijaos cuando las tuvimos previamente. Un poquito esta fue más grande, desde luego, pero la magnitud, ¿cuál fue? Un ataque, una zona de pullback a mitad de la vela y distinta corrección. Es lo que prácticamente estamos viendo hoy. Es decir, consolida lo que es esa parte de las caídas y ligera subida aproximadamente a mitad de la vela, o utilizamos la media móvil para posicionarnos de nuevo bajista, ¿vale? Esta sería la estrategia. Esperar ligero rebote, ¿de acuerdo? Yo particularmente me pondría corto en estos dichos niveles, 2.730, 28 aproximadamente, ¿vale? Y viendo lo que es el impacto, ¿de acuerdo? ¿Qué estuvimos viendo ayer? Bueno, como todos sabemos, el sábado, bueno, el fin de semana, en Argentina, en la reunión del G20, llegaron a ese acuerdo, a esa tregua comercial, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con su homólogo chino, para poner, digamos, paz temporal de cara a nuevos aranceles con una subida de un 10% para así alcanzar el 25%. ¿Vale? Aparte de ello, Donald Trump le exigió a China, no sé si supongo que estaréis informados, si no os informo yo, de distintas cuestiones que China, pues con distintas, digamos, bienes y servicios, pues obviamente está, según Donald Trump, lastrando, ¿no?, lo que es la economía americana, y ese proteccionismo que siempre os he comentado a lo largo de todo este año es el que Donald Trump sigue queriendo imponer, destacar y sobre todo revitalizar lo que es su economía. Yo particularmente, y es mi punto de vista, creo que tiene más miedo que otra cosa Donald Trump en este sentido y considero que ese ego personal y presidencial de verse superado por la primera potencia económica, que desde mi punto de vista es China, obviamente de acuerdo quiere imponer o quiere restringir ese crecimiento asiático para que el gigante obviamente no sea superado.
Es mi punto de vista, desde luego, viendo datos de inflación, viendo datos de microeconomía, producción industrial, PMI manufacturero, etcétera, ¿de acuerdo? La economía americana respecto a la economía china se encuentran en timing distintos. La consolidación en ciclos expansivos, el ciclo expansivo de China es más longevo, ¿de acuerdo? Tiene más esperanza de seguir creciendo y el mercado americano, ¿de acuerdo? Sigue creciendo, sin lugar a dudas, pero a menor tasa de crecimiento. Por tanto, considero de acuerdo que hay que dejar en este caso vía libre a tomar decisiones. Veremos esas tasas arancelarias que Donald Trump, digamos, ha paralizado temporal hasta el 1 de enero, bueno, es decir, hasta final de año, ¿de acuerdo? Veremos si tienen algún impacto. La conclusión, ¿cuál fue? En todos los mercados, tanto europeos como americanos, hubo un gap alcista, obviamente porque la tregua comercial, de acuerdo, no se iba a imponer, pero obviamente, de acuerdo, viendo lo que es el escenario, viendo lo que es, oye, esa pausa que luego se va a continuar, desde mi punto de vista y analítico, el mercado, y al igual que yo, de acuerdo, considera primero por análisis chartista técnico, de acuerdo, tapar el gap, ya lo ha tapado, y luego perforación de dichos niveles, ¿para qué? Para situarnos en los niveles previos a lo que es la reunión. Estamos viendo el SP500 en velas de una hora, fijaos la dureza, ¿no? De lo que es el valor. Fijaos aquí ya el cruce de medias, que lo que os he comentado, un ligero toque alcista. Aquí se podía aprovechar para hacer trading. Fijaos la media de corto plazo, cómo está cruzando al alza, ¿vale? Por tanto, una posición ligera al alza para tocar o este nivel o ya este nivel, ¿de acuerdo? Eso ya. Lo que vislumbramos también es el MACD en la parte baja, fijaos el cruce al alza, ¿vale? Por tanto, es lo que os indico. Normalmente el comportamiento en estas situaciones se suele producir normalmente, de acuerdo, y por estadísticas, probabilidad de la misma situación. Fuerte corrección, se estabiliza y de repente rebote alcista para continuar y ahí con dureza las correcciones. ¿De acuerdo? Me gustaría saber, preguntaros, estamos analizando el SP500. Repito, el mismo análisis que estáis viendo y escuchando me vale para el Nasdaq, el Dow y el Russell 2000, para cualquier índice americano, ¿de acuerdo? Comentarme solo de Estados Unidos qué posiciones tenéis abiertas, alcistas o bajistas. Vale, fantástico. La mayoría de vosotros estáis posicionados largos, de hecho, bastantes, ¿de acuerdo? Solamente uno de vosotros está posicionado corto y muchos estáis esperando la nueva corrección para posicionaros, tanto alcista como bajista, ¿vale? Importante. Perfecto. Vale. Importante el día de hoy en Estados Unidos. Como todos sabemos, George Bush padre, ¿de acuerdo? Pues falleció hace prácticamente unos pocos días y hoy, obviamente, pues en agradecimiento, conmemoración a su antiguo presidente, pues hoy el mercado americano está cerrado, ¿vale? ¿Qué estamos viendo? La volatilidad del futuro, de la cotización del futuro. Lo que está cerrado es el contado, ¿vale? En ese sentido, para aquellos que estáis posicionados largos, como os comento, yo en el corto plazo, bueno, ya lo he dicho, sí que considero lo que es un rebote a este nivel o hasta aproximadamente la mitad de la vela, aproximadamente. Lo que sí es importante, de acuerdo, son dos análisis. Primero, si esa cumbre del G20 sacó de acuerdo al resultado esa tregua comercial, el mercado obviamente abrió positivo. Vimos el lunes distintas volatilidades, una vela doji muy sucia, muy fea, pero el mercado de ayer, sobre todo ayer por la tarde, cuando abrió el mercado americano, de acuerdo, hubo distintas correcciones. Viendo análisis, de acuerdo, de fuerza de volumen y sobre todo de renta variable, de acuerdo, que prácticamente corrigió, las manos fuertes americanas aquí, de acuerdo, deshicieron posiciones. Pero, ¿qué posiciones? Muchos de acuerdo de esas posiciones que cerraron, repito, en esta vela, es decir, ayer, son posiciones que tomaron 6 meses antes. Es decir, si estamos en el mes de diciembre, aproximadamente en el mes de junio. Es decir, posiciones que fueron incorporadas aproximadamente en este tramo, aproximadamente, ¿vale?
Es decir, consolidación de subidas, ¿de acuerdo? Y posiblemente neteo de posiciones. ¿Quiere decir, de acuerdo, que el SP, mercado americano, se pueda corregir hasta niveles más inferiores? Puede ser. Lo que está claro es que no es el inicio de una nueva tendencia bajista. Eso está claro. Eso sí que está claro. Para hacer trading con rebotes, perfecto, es el momento. Pero fijaos, de acuerdo, el mercado hoy, tras 5 velas consecutivas al alza, estamos en el SP500, dos fuerzas, ¿no? Dos correcciones de 2 velas tras el G20, de acuerdo, nos sitúan en los niveles previos. El mercado, obviamente, se apoya, frena lo que es la corrección. Hoy, repito, habrá poca volatilidad ya que el mercado americano al contado está cerrado y veremos lo que es la oscilación en este sentido. Lo importante, ¿dónde está? Sin lugar a dudas, está en los 3 continentes. Estados Unidos, Europa, que pasaremos ahora a analizarlo, sobre todo el DAX, y, por supuesto, el índice asiático de China y Japón. ¿Vale? Viendo lo que es el posible escenario, fijaos en las medias móviles. Yo tengo la media de 200 sesiones, que es la media naranja, es una media de largo plazo, de acuerdo, para operar diario o semanal. Y luego tengo una vela, particularmente una EMA, ¿vale? Una exponencial de 25 sesiones, que es la media azul, ¿de acuerdo? Esta que estoy dibujando. Esta media particularmente me sitúa lo que es para ver volatilidades en el corto plazo, apoyado con el MACD en la parte baja, veo lo que es los que son las señales posibles de entrada y de salida. ¿Con qué utilizo la media de corto plazo? Es decir, la vela azul, pues con velas de 1 hora. ¿Por qué? Porque fijaos la volatilidad que me permite y sobre todo las señales bastante fiables que he tenido con ella. Lo he quitado sin querer, el MACD, voy a volver a ponerlo. ¿Vale? Como os comentaba, las señales bastante fiables, fijaos, ¿de acuerdo? En los distintos movimientos y cruce de medias, ¿vale? Y en el corto plazo ahora nos está dando, como estáis viendo, una señal de compra, ¿vale? Aquí lo dibujo, lo veis bastante claro. Esa señal, ¿de acuerdo? Pues principalmente, como os he comentado, ¿no? Cruce de medias al alza, el MACD apoyado, ¿de acuerdo? Un histograma bastante amplio, el mercado, obviamente, tras una reunión del G20, soltar posiciones, ¿de acuerdo? Como se suele decir, ¿no? Soltar el papel, pues obviamente ha brindado lo que son oportunidades, se congela lo que es, se paraliza en un canal pequeño lateral, ¿de acuerdo? Y veremos lo que son bastantes movimientos. En el corto plazo, para intraday, me voy a velas de 30 minutos, ¿vale? Y fijaos lo que trazo, ¿eh? Estos dos niveles, estas dos franjas, ¿de acuerdo? Digamos, es el canal, el pequeño canal lateral para posiciones, ¿de acuerdo? Del día o de las 2-3 días que quedan de la semana. En caso de superar, perdonad, ahora, en caso de superar al alza esta zona de resistencia, sin lugar a dudas, que es lo más probable, ¿de acuerdo? Iríamos a atacar niveles y cotas superiores. Sentido contrario, en caso de perforar, obviamente, este soporte, que fue la corrección de ayer, iríamos ya a buscar niveles inferiores, ¿de acuerdo? Sin previo nivel de soporte. No tenemos lo que es un time frame, ¿de acuerdo? Que podamos fijar un precio objetivo. ¿Podríamos fijar este precio de soporte, este que vengo aquí marcado? Podríamos dibujarlo, pero particularmente, si estáis, aquellos que estéis posicionados cortos, que sois muy pocos, obviamente el stop loss por encima de esta resistencia y en caso aquellos que estéis posicionados, sin lugar a dudas el stop loss, y esto sí que lo voy a marcar, vamos a ver, aproximadamente en los 2.693 puntos, ¿vale? Vale, me pregunta Enrique, Alejandro, entrada en 2.641 puntos, 2641. ¿Estás posicionado largo desde ahí o estás esperando un rebote para entrar largo en ese nivel? En la línea roja. Ah, okay, vale, que compraste en estos niveles. Vale, fantástico. Vale, pues obviamente de acuerdo, como me comentas, estás justo, fíjate, en la parte casi baja del soporte, 2641, ahí lo tengo. Obviamente esta subida desde tu compra,
pues es una magnitud bastante importante. Yo en tu caso, de acuerdo, tirando Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, vería unos niveles, de acuerdo, bastante probables de estabilización. Fíjate qué casualidad que el 61,8 es donde está frenando, entre el 61 y el 50. Yo particularmente aguantaría la posición y en caso de que obviamente quieras consolidar beneficios, un buen timing sería, como te comento, justo por debajo del 61,8 en estos niveles. ¿Qué take profit ganas? Este margen. ¿Vale? Por tanto, el stop loss yo particularmente lo subiría aproximadamente hasta estos niveles, por debajo del 61,8, ganas, de acuerdo, un buen tramo de rentabilidad, te aseguras, ¿vale? Con el stop loss y lo dejas fijo. Repito, lo más probable, y ya no quiero ser pesado, es que haya un rebote alcista, ¿vale? Un pequeño rebote alcista, ¿vale? Perfecto. ¿Tenéis alguna otra posición? Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones Industrial, que el Dow es el que más corrigió ayer, lo vemos en pantallas. Fijaos el velón. Comentarme. Vale. Pues vamos a pasar al mercado europeo. Sin lugar a dudas, el foco particularmente lo tenemos que centrar en el DAX alemán. Fijaos el DAX alemán tras la apertura que tuvo con el G20 el lunes, distintas correcciones, máximos mínimos decrecientes y una formación bastante normal, bastante, de acuerdo, familiar. ¿Por qué? Voy a dibujar con vosotros para que lo podáis ver. Fijaos los zigzag, de acuerdo, que el DAX alemán nos ofrece. Bueno, ya sabéis cuál es la continuación. ¿Vale? Desde el G20, es decir, en 2-3 sesiones, el movimiento chartista, fijaos los máximos mínimos decrecientes, ¿vale? Viendo las distintas resistencias que han sido perforadas y todos y cada uno de los gap también han sido perforados. Este gran gap que dibujo, ¿de acuerdo? Fue perforado a la sesión de ayer y fue una, pues como cuchillo en mantequilla, es decir, perforó aproximadamente, fue además el inicio de la gran vela bajista que tuvo lugar, ¿de acuerdo?, ayer por la tarde. Fijaos los niveles actualmente es donde está el soporte, mismo movimiento que hemos comentado en el SP500, es decir, estabilización de las correcciones para posiblemente rebote. Hoy el mercado europeo obviamente sí que está abierto, a pesar de que el mercado americano no. Por tanto, las volatilidades, repito, o considero que serán bastante menores a las que vimos ayer y particularmente la sesión de hoy observaría, de acuerdo, la vela que en vela diaria me podría brindar el DAX o en este caso también el Eurostoxx 50. Posiblemente sea una vela doji, y lo repito, y son las 9:50, queda todo el día de la sesión. Una vela doji y posiblemente con cuerpo verde. Lo que quiero decir, de acuerdo, es que hoy el mercado es un día para observar, analizar, más que para tomar posiciones. Si estáis posicionados en el mercado, ya sea alcista o bajista, que ahora lo preguntaré, es momento para fijar stop loss o take profit, fijar la estrategia, tomar, de acuerdo, referencias para posibles nuevas entradas, tanto cortos como largos. Lo que está claro, que obviamente mañana aquí en España, como todos sabemos, es festivo, en el resto obviamente de Europa y del mundo no, y hoy en Estados Unidos es festivo. Es decir, son 2 días, de acuerdo, pues que obviamente hay ausencia de volumen. Particularmente en el DAX, ya analizándolo en velas diarias, fijaos el movimiento. Ya lo sabéis, la zona de resistencia está muy bien delimitada, lo comentábamos el viernes, o sea, el miércoles de la semana pasada en el morning que realizo yo. La zona de resistencia está muy, muy, muy clara, son estos niveles, estas cotas, las dejo aquí marcada para ver si obviamente rebota y por supuesto en la parte baja este gran soporte en los 11.033 puntos. El movimiento que está teniendo, y lo voy a ver en vela de una hora con vosotros, el DAX, ¿de acuerdo?, prácticamente desde después del verano, desde septiembre. ¿Me oís correctamente? Vale. El movimiento de repetida del DAX después del verano, prácticamente finales de septiembre, es un movimiento bastante lateral, de una magnitud tampoco muy amplia,
de prácticamente un 600, 700 puntos. Consolida, de acuerdo, distintos niveles, distintas zonas de resistencia y fijaos los movimientos en la parte baja, como prácticamente hay fuertes velones alcistas, como estamos viendo en este doble soporte que se produjo, ¿vale? Un doble soporte que efectivamente nos llevó a la parte alta del canal, en la zona de resistencia, con ese doble suelo activado. Y actualmente, de acuerdo, vemos que efectivamente en estas partes de soporte, las mechas en la parte baja nos dejan luego movimientos alcistas. Este movimiento que voy a dibujar, ¿de acuerdo? Siempre lo pregunto porque me encanta verlo en lo que es en la parte gráfica. Particularmente, ¿cómo se llama esta formación técnica? Con gap a la izquierda y gap a la derecha. Vale, ¿alguno de vosotros? Vale, perfecto. Efectivamente, se llama isla, islote, ¿de acuerdo? ¿Qué formación tiene? Si hay un gap en esta parte y hay otro gap en esta otra parte, ¿vale? Primer gap, segundo gap. El resultado es un gap de escape, es decir, tendencia alcista. Pero me preguntáis, pero Alejandro, ¿se ha caído? Vale, perfecto. Lo más probable es que sea un falso pullback y sin lugar a dudas esta sea la señal entrada y clara de posicionarnos al alza, este nivel. ¿Vale? La magnitud, esto es un señal, ¿de acuerdo? O sea, un gap de escape, ¿de acuerdo? Y este es el de consolidación. ¿Vale? Particularmente, fijaos ya la apertura del día de hoy del DAX, en 15 velas de 15 minutos, prácticamente es una vela doji. Gap, mini gap alcista prácticamente cubierto y tras cubrirlo vemos movimiento al alza. Muchos de vosotros me estáis preguntando, pero Alejandro, el mercado está corrigiendo fuertemente. Perfecto, no hay miedo. Repito, cuál es la tendencia a largo plazo? Decírmela, lo veis en el gráfico. Alcista. Como veis en esta línea de tendencia trazada, esta que trazo, ¿de acuerdo? Y esta divergencia en el corto plazo, este triángulo que estamos formando, ampliando, y voy a quitar el RSI y la parte de abajo para verlo mejor, fijaos el vértice, cómo nos estamos aproximando en él. Pero sin lugar a dudas, el apoyo en la parte de los vértices, de los soportes de la línea de tendencia alcista, sigue siendo, de acuerdo, converger, es decir, continuar con la formación del triángulo, ¿vale? Para tender lo que es a el vértice. Este movimiento es lo que está haciendo el gráfico. Por análisis técnico, fijaos en velas de un día, ya el movimiento que nos está brindando el DAX. Como os he indicado, particularmente, que luego lo veremos, puedo estar confundido o no, pero considero que puede ser una vela doji con movimiento alcista y luego distinta corrección con finalización del cuerpo verde ante la ausencia de Estados Unidos. Posiblemente veamos este movimiento. Yo particularmente lo voy a hacer con vosotros, voy a abrir una nueva orden con un volumen de 1/4 de DAX posicionado alcista. Stop loss por debajo de la vela de ayer. Take profit, y es una técnica de scalping, aproximadamente a mitad de la vela. ¿Vale? La dejo aquí, veremos luego, de acuerdo, los movimientos. Fijaos ya el take profit, fijaos el cuerpo de la vela ya en positivo, particularmente, repito, es mi punto de vista, mi análisis, pero hoy el mercado sí que lo veo alcista. Fijaos ya que, mira, formación, ¿de acuerdo? ¿Qué vela es esta la que está brindándonos hoy? Esta es una vela doji, ¿y cuál es esta? Comentarme la vela que está dejando ahora mismo el mercado en velas de una hora. Muy bien, Vladimir. Un hammer, un martillo. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Alcistas o bajistas? Totalmente alcistas. Veremos el impacto al final de la sesión del morning, ¿de acuerdo? Cerraré la posición, ¿vale? La voy a cerrar independientemente de si esto es verde o esto es rojo. Y veremos el time frame temporal, ¿de acuerdo? Del impacto, ¿vale? Pues mismo análisis que estamos viendo en el DAX alemán, es el que posiblemente analizaremos pues, para el resto de índices europeos. Como estáis viendo, hoy está siendo un morning bastante importante, lo estoy haciendo bastante distinto e incluso con posiciones en el mercado para que
veáis, ¿de acuerdo?, las implicaciones que puede tener y sobre todo enseñaros, que es el objetivo, ¿no? A analizar, a ver, a compartir lo que son ideas y por experiencia lo que es movimientos, de acuerdo, que conociendo lo que es, en este caso, el índice alemán, pues las implicaciones que puede tener. El homólogo nacional, el IBEX 35, efectivamente el mismo movimiento. Movimiento hammer, martillo, alcista del IBEX, consolidando el 50% de la anterior subida. Lo estamos viendo. Ayer se dio un castañazo, permitidme la expresión, hasta canalizar, ¿no?, esa bajada hasta el 50%. Vemos hoy rebote, ¿de acuerdo?, en el 50% de FIBO, exactamente al pipo, aquí lo marco. Y el resto de índices y homólogos europeos vemos, ¿de acuerdo? El FTSE, el Reino Unido, obviamente con el tema del Brexit tiene un comportamiento totalmente diferente. ¿Dónde particularmente lo espero? Ya lo sabéis todos. En este 100% para activar un posible doble suelo, aquí dejo la estrategia y yo aquí, ya repito, en el 6.763 puntos tengo una orden pendiente de compra. CAC parisino, pues exactamente el mismo movimiento. Fijaos, martillo, alcista, apertura, y además ya se ha consolidado, consumido un tercio de la vela bajista de ayer. Un tercio. En velas de un día vemos, ¿de acuerdo?, esta pequeña subida y este es el movimiento que está en el CAC, lo que considero que puede quedar hoy a final de la sesión. ¿Que queda más cuerpo verde? Fantástico, ¿de acuerdo? Pero considero que tendrá un gran, la parte inferior, una gran sombra con pequeño cuerpo verde. Si no es verde será rojo, pero digamos una vela doji, como puede ser esta vela o como puede ser prácticamente esta otra. Es decir, gran parte mecha en la parte inferior con un pequeño cuerpo. Es decir, prácticamente el movimiento que estamos viendo. ¿Vale? Momento del mercado europeo. Comentarme dudas, preguntas. José, me preguntas, el DAX, vámonos al DAX primero, ya lo tenemos, tiene tendencia alcista a largo plazo. Pero considero que tenemos un hombro de cabeza-hombro activado a corto plazo. Hombro, cabeza, hombro o hombro, cabeza, hombro invertido. El hombro, cabeza, hombro normal, ya sabéis, una tendencia, una implicación, una figura de vuelta bajista y el invertido es alcista. ¿Cuál de los dos consideras? Hombro, cabeza, hombro, con implicación bajista o alcista. Bajista, es decir, efectivamente un hombro, cabeza, hombro. ¿En qué time frame, José? Me dices que es en corto plazo, en una hora. En el gráfico que tenemos ahora mismo. Uf. Permíteme, pero la imaginación no me llega tanto, ¿de acuerdo, José? No veo ningún hombro, ni menos cabeza-hombro tampoco. No sé, de acuerdo, si me lo puedes enviar el gráfico ahora para compartirlo con todos, para compartir lo que es tu punto de vista y tu análisis, ¿de acuerdo? Envíamelo lo que es al chat, ¿de acuerdo? Lo que es la imagen y lo comparto con todos, ¿vale? Me dices en un día. En una hora, desde luego, yo considero que no hay nada. En un día, ¿de acuerdo? Sí que te podría comprar lo que es esta formación como hombro, posible cabeza, lo único que la cabeza ya tiene una altura inferior a lo que es el anterior hombro, pero particularmente no considero ningún hombro cabeza hombro, ni en un día ni en una hora. José. Vale. Más preguntas, por favor. Mercado europeo. DAX, IBEX, CAC, FTSE. Incluso acciones de renta variable europeas o americanas, comentarme. Vale. Enrique, me comentas, Alejandro, estoy largo en el DAX en 11.040. Vale, como veis, todos estáis posicionados o tenéis interés en el DAX, sin lugar a dudas. Yo también, particularmente es la atención. ¿Vale? Enrique, me decías en 11.040. 11.040, efectivamente. Vamos a analizar el 11.040, dónde nos situamos.
Muy buena entrada, ¿eh? Grandísima entrada. Arriesgada, pero de acuerdo, quien no arriesga no gana. Desde luego, una entrada de libro. Fijaos dónde tengo yo aquí el marcado, justo en dicho soporte. Enrique, si estás posicionado en ese nivel, permíteme decirte, continúa con. Fijaos aquí ya el beneficio, ya lo estoy consolidando en niveles de 80, 70, distintas las volatilidades. Deja ahora mismo correr la posición. Yo particularmente considero, como os he comentado desde el inicio del morning, posición alcista. Si estás posicionado largo, sin lugar a dudas, repito, sin lugar a dudas, el stop loss yo lo pondría hoy en el mínimo. Ahora. ¿Vale? Enrique, lo pondría en el mínimo, es decir, en el 50% de FIBO, 11.139 puntos. Tienes una consolidación bastante importante de subidas. Muy buena entrada, ¿eh? Grandísima. Te felicito, de verdad. Perfecto. Pues comentarme si tenéis alguna duda más de lo que son los índices antes de pasar al yen japonés. Perdón, al yen japonés. Al Nikkei japonés. Como veis, las implicaciones exactamente el mismo movimiento, dos correcciones con gap alcista de lunes y martes, miércoles, ¿de acuerdo? Mercado asiático ya está abierto, ¿de acuerdo? Finaliza a mediodía con implicación alcista. China, Hansen, índice asiático, exactamente, fijaos el movimiento, ayer no corrigió, pero hoy con ese gap bajista está subiendo al alza. Estamos viendo renta variable global, nacional, europea, americana y asiática totalmente al alza. Todos y cada uno de los índices, excepto el FTSE del Reino Unido, están al alza, ¿vale? Pues vamos a pasar al mercado de Forex, al mercado para ver el euro dólar, qué implicaciones ha podido tener. Obviamente es el dólar índice, dólar index, ¿vale? Se apreció respecto a los pares de divisas principales. Vemos lo que es con el euro dólar, distinta volatilidad. Fijaos el movimiento, esta gran mecha en la parte superior nos da implicaciones bajistas, es decir, apreciación del dólar, obviamente lo que se produjo. Y en el corto plazo veremos lo que es volatilidades de esa magnitud. Por tanto, euro dólar, de acuerdo, formación que dejo dibujada con precio objetivo aproximadamente los 1,11. También el dólar, el cable, importante para analizar. ¿Dónde lo tenemos? Aquí vemos esa formación de en canal lateral, 1,26 como zona de soporte, 1,32 como zona de resistencia y analizando el mercado esas implicaciones. Obviamente vemos lo que es volatilidad en el mercado con una formación de canal. Zonas de soportes, zonas de resistencias, ¿de acuerdo? Y nos movemos en esta magnitud, ¿vale? Que me lo habéis preguntado. Y pasando ya para finalizar el euro-yen como activo refugio, prácticamente ausencia global de volatilidades, ¿de acuerdo? Con particular, ¿de acuerdo? Movimiento lateral, ¿vale? ¿Alguna duda respecto al Forex? Particularmente considero que es mejor estar en los índices. Vladimir, velas de 1 hora, ¿quieres ver el euro dólar? Como te he comentado, de acuerdo, en reunión del G20 se produce lo que es la depreciación, mejor dicho, del dólar. Obviamente, tras las correcciones, el dólar index con sus 6 pares de divisas principales subió y vemos lo que es una implicación bajista de lo que es el mercado. Particularmente, considero oportunidades bajistas para consolidar dicha tendencia. Lo que nos atañe al mercado aquí lo tenemos, al mercado del petróleo. Los que me seguís todos los miércoles, llevo prácticamente un mes, desde finales de octubre, mitad de octubre, analizando el posible impacto de lo que es el precio del barril, de acuerdo con la oscilación al precio del litro de la gasolina aquí en España. Las gasolineras, como veis, agradezco que haya sido publicado lo que es en los periódicos, mi conclusión, mi análisis, en el que hay una gran divergencia entre la caída de lo que es el índice, es decir, el precio del crudo
de acuerdo con la bajada del petróleo. Si no recuerdo mal, según las implicaciones, estudios publicados y realizados también personalmente, el petróleo aproximadamente entre 20 y 25% de corrección, en cambio el petróleo entre distintas gasolineras y sin dar marcas ni referencias, entre un 4 y un 6%, una auténtica barbaridad. Los chalecos amarillos ya los habéis visto en Francia, las manifestaciones que han tenido principalmente en París este fin de semana, por desgracia, bueno, pues ha tenido implicaciones de acuerdo a nivel civil y vemos de acuerdo que Macron, presidente francés, pues ha dicho que no va a subir lo que es el impuesto al petróleo por esas manifestaciones. A mí no me extrañaría verlo aquí, porque particularmente veo algo atípico, vergonzoso y sobre todo con una magnitud en el que ese gran margen comercial, sin lugar a dudas, se lo están llevando las petroleras. No entiendo cuando sube el petróleo que lo suban y cuando baje no lo bajen, pero bueno, analizando independientemente de mi punto de vista, que ya lo he compartido con vosotros, el petróleo con esta corrección que analizábamos se estabiliza en el 78,6 de Fibonacci y vemos lo que es una pequeña divergencia, ¿de acuerdo? Y una magnitud en el que el volumen bajista se ha frenado. Por tanto, posiblemente veamos un soporte en estos niveles y en caso de superar ya los niveles de 54, 55 dólares por precio del barril, en este caso en el West Texas, sí que iniciaríamos una subida bastante fuerte, ¿vale? El mismo análisis y conclusión es para el Brent, el petróleo europeo. ¿Alguna duda general, por favor? Niveles de entrada, 78,6. Es decir, aproximadamente, Enrique, el nivel de entrada en estos niveles, ¿vale? El nivel hoy del SP500, Nelson, me lo preguntas. Yo particularmente hoy, como he comentado, está cerrado el mercado americano. Por tanto, hoy no es un buen día para fijaros un buen nivel de entrada o de salida del SP. Vale, Enrique, me preguntas que has entrado en 53,28. 53,28, prácticamente, vale. Pues particularmente sería buen timing 53,28. Prácticamente aquí, ¿vale? Casi zona de resistencia. Como te he comentado, en caso de superar dichos niveles de 54, 55 dólares por precio del barril, considero que la tendencia habrá un rebote, un movimiento en V fuerte hasta consolidar esta zona de resistencia en los 57,89. Por tanto, te beneficiará y en caso de que veamos, por supuesto, continuar con la tendencia bajista, particularmente ahí el stop loss lo deberías de fijar sin lugar a dudas en el 78,6 de FIBO. ¿Vale, Enrique? ¿Alguna duda más, por favor? Perfecto. Pues me voy a ir ya a la posición del DAX. Posiciones abiertas. DAX alemán. Saco una rentabilidad del 1,25%. Aquí lo vemos. Rentabilidad 43 euros, bueno, un 1%, 1,25, lo veíais en pantallas, ¿vale? Y es la rentabilidad de la estrategia de hoy. Movimiento al alza. Ya para finalizar, vamos a ver el movimiento en una hora que está dejando el SP y el DAX. El DAX, fijaos, la vela de martillo ya se ha consolidado, se ha confirmado, ahora una vela doji y veremos pequeña volatilidad con ligeras caídas, pero implicaciones posiblemente subidas, ¿vale? Y en el SP500, el mismo movimiento. Apenas volatilidad, en velas de una hora seguramente sea una vela alcista, efectivamente una vela de martillo y fijaos el pequeño volumen que hay en Estados Unidos, prácticamente es nulo, ¿vale? Como habéis visto, morning distinto. Me encanta, de acuerdo, estar lo que es siempre pendiente del mercado, compartir mis puntos de vista, mis análisis, mis conclusiones y por tanto también mis estrategias. Considero que ha sido un morning bastante productivo desde el punto de vista formativo, en el que obviamente además de enseñaros, pues también os comento lo que son implicaciones que puede tener los distintos datos macroeconómicos.
Es un mes, de acuerdo, ya sabéis, de hecho me lo pregunta Francisco, el rally de Navidad, el rally que vemos siempre en diciembre, con implicaciones, de acuerdo, alcistas en este mes. Y en ese sentido, las implicaciones que podemos ver, Francisco, me gusta mojarme, me puedo equivocar o no, pero desde luego considero que es importante en estos días centraros. Yo os invitaría a que hagáis el siguiente análisis, a que lo hagáis de verdad, hacer el mismo morning que he hecho yo, pero hacerlo para vosotros. Es decir, analicéis el mercado americano con todos los índices, mercado europeo y también el asiático, no os olvidéis del asiático. Independientemente de eso, centraros también en otros pares, en otros activos, de acuerdo, que tienen implicaciones importantes en el mercado. ¿A qué me refiero? Sin lugar a dudas, en el euro, ¿vale? En el dólar, en este caso también, por supuesto, el cruce de ambos, el dólar index, que ya sabéis que es la referencia del dólar con los 6 pares de divisas más importantes, y el petróleo. Si, como veis, es el análisis que he hecho del morning. Os invito de verdad a que lo veáis, y aquellos que estéis posicionados en renta variable, de acuerdo, por favor no os perdáis a las 11:30 con mi compañero el análisis que realizará él, ¿vale? Muchas gracias a todos, nos vemos el miércoles que viene. Mañana festivo, disfrutar del día, ¿de acuerdo? Yo incluido, por supuesto, y ha sido un verdadero placer. Nos vemos en una semana.